En el marco de las ciencias de la educación, existe un enorme volumen de textos académicos que describen, analizan y teorizan acerca de las instituciones escolares. Se las define, se las conceptualiza, se las clasifica. Se postulan modelos, sistemas, problemáticas. Se estudia en ellas el flujo del poder, el sistema de comunicación, las relaciones asimétricas entre docentes, directivos y alumnos, las políticas institucionales, los lazos que establecen con la comunidad. En las cátedras de los espacios de la práctica de las carreras docentes de los institutos terciarios, los alumnos tienen que concurrir a distintos establecimientos para realizar un análisis de sus características y de sus funcionamientos. Y no pocas veces se encuentran con directivos que se muestran renuentes a conceder entrevistas y a que la institución que dirigen sea estudiada. También los futuros egresados se encuentran con profesores que no desean que sus clases sean observadas o que maltratan a sus practicantes. Al tratarse de instituciones públicas, ni unos ni otros pueden negarse a colaborar en el proceso de aprendizaje de sus futuros colegas porque el sistema así lo establece. Y en este sentido, a veces pareciera establecerse una paradoja. Los integrantes del campo educativo demandan que se hable de las instituciones, pero muchas veces ese pedido se estanca discursivamente y las voces no aparecen, como si flotara en el aire un temor a decirse, a analizarse, a criticarse. Cuando comenzamos con la preproducción de este documental con los alumnos de comunicación, una de nuestras primeras premisas era lograr varias entrevistas para conseguir luego un fuerte dinamismo en el montaje, pues sabíamos de antemano que el film sería muy hablado. Y en muchas ocasiones, cuando planteamos que la idea era realizar un documental crítico y no un institucional como el que habíamos realizado para el 40º aniversario del instituto, muchos integrantes de la comunidad prefirieron no dar su testimonio. Es remarcable que haya carreras que no tengan un solo representante, ni por parte de los alumnos ni de los profesores. Agradecemos profundamente a todos los que se sentaron frente a la cámara y al micrófono y expresaron con absoluta libertad sus pensamientos sobre las distintas cuestiones que hacen el quehacer cotidiano y teórico de nuestro trabajo. Esos 76 rostros y esas 76 voces nos han permitido, en el proceso de montaje, generar un discurso. Quizás otro grupo de trabajo, con esas 33 horas de grabación, hubiera realizado otra película. Con mucho esfuerzo, pasión y dedicación, nosotros hicimos esta. Arrancamos con el primer ciclo en el año 2008 con Andrés García, que era un estudiante en ese momento, hoy es profesor de historia. Ahí pasamos películas de Raimundo Gleiser, Trelew, una sobre las hermanas Mirabal. Entonces la pasión por el cine tal vez fue lo que nos llevó a hacer esto un sábado a las 3 de la tarde, peleando para que funcionen todos los elementos que el instituto posee, haciendo la difusión. Yo creo que es parte de tener un compromiso solidario, permanente, y yo creo que tenemos que seguir en esta línea. Antes de la proyección hacíamos una introducción sobre las características de la película, el director, de dónde era, una muy breve reseña, y luego de proyectada la película se realizaba un debate donde la gente participaba, por suerte siempre de manera muy activa. En el segundo año del ciclo de cine, donde mirábamos más el tema del lugar de la mujer en la sociedad, y es un tema como de mucha actualidad y que genera diversas miradas. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad marcada por una cuestión patriarcal, heredada, y que indudablemente se dan cambios, estamos en momentos de cambios. Entonces eso se ve mucho, eran muchas mujeres las que venían al ciclo, algunos hombres. Y por suerte, año a año vimos una diferencia de público, vemos que cada vez se acercan más. La carrera de gestión cultural
Hay 14 de este tipo en el país. Nosotros participamos en estos años que hace que la carrera está en muchos eventos nacionales e internacionales. Uno que voy a destacar solamente algunos, que podrían ser los encuentros nacionales de cultura, los de Tucumán y San Juan. También participamos en el encuentro iberoamericano de cultura que se realizó en Mar del Plata, donde participaron unos 35 países con especialistas, gestores culturales del sector público, del sector privado, del tercer sector. Entonces ahí uno tiene un paneo muy grande de los países iberoamericanos, qué están haciendo, cómo están trabajando, en qué ámbitos se están desarrollando, con qué vía de financiación, con qué políticas. Entonces, bueno, esos ámbitos son ámbitos de aprendizaje donde los estudiantes rescatan infinitas cosas. El EAPI nace justamente a raíz de que de la escasez de gabinetes en las escuelas en ese momento de educación primaria. De educación secundaria creo que había un gabinete que era itinerante, es decir, un gabinete para todas las escuelas, por lo tanto era totalmente insuficiente, sigue siendo insuficiente. El tema es que no hay en el Hospital San José tampoco un servicio público de psicopedagogía, para nadie. Entonces, y la psicopedagogía es una de las disciplinas que no cuenta para las obras sociales todavía, no está instalada como una cuestión necesaria para la salud del individuo. Gracias a este trabajo que hacemos en el EAPI, nosotros fuimos reconocidos por el Hospital Garrahan, por la Fundación Garrahan, y somos parte de la red del Garrahan, una red que es nacional. Entonces, dentro de nuestras atribuciones también está la de atender a todos los niños de la zona que no pueden ir al Garrahan. Este programa es realizado por alumnos de Comunicación Social del Instituto 15 y es una experiencia de aprendizaje para todos los que lo hacemos. La idea es mostrarle la realidad campanense desde otra mirada. Esto es Diagonal TV. Parte de esta carrera, en algún momento tuvimos que empezar a editar videos, empecé un poco a descubrir lo que significaba eso. Jamás me imaginé que editar era algo tan difícil, que insumía tanto tiempo y que hasta inclusive produce una cierta adicción. Uno siempre quiere dejarlo un poco mejor de lo que lo editó, ¿no? Entonces era todo junto, era la experiencia de grabar por primera vez, la experiencia de querer dejarlo como una película de cine, y todo no podíamos, hicimos lo que pudimos con el grupo de chicos. Hoy les vamos a mostrar una primera reseña del pasado y presente de la historia de nuestro instituto, que continuaremos ampliando en las próximas emisiones. Evelia Herby fue la directora de nuestro instituto durante 15 años, y esto es lo que nos cuenta. Conseguir una cámara, hablar con las personas en donde se iba a pasar, fue conocer todo desde cero, entonces fue complicado. Y después lo que era la edición, que uno cuando ve la televisión parece muy normal, muy común, pero después cuando empezás a editar 3 minutos es una eternidad. Pudiste haber estado 3 días para hacer 3 minutos. Y la gente obviamente después cuando lo mira no lo reconoce, pero vos cuando miras ahí decís, me costó mucho. Logramos hacer un programa de media hora que estuvo casi 3 meses en el aire, en el canal local, y nos dio muchas satisfacciones por las críticas y por el hecho de que pudimos hacerlo, ¿no? Que al principio parecía bastante difícil. En relación a los proyectos de extensión, realizamos uno muy interesante que relaciona la geometría con la informática y donde participaron alumnos de la Escuela Media de Campana. Otras jornadas que se desarrollaron fue una sobre resolución de problemas, con un resultado muy exitoso porque se trabajó resolución de problemas y también resolución de problemas que tenían que ver con el uso de una tecnología novedosa en realidad en matemática, que es el programa GeoGebra, que ya en ese momento se utilizó como aplicación de los contenidos a desarrollar. Bueno, Catarsis Educativa nace en el año 2010 dentro del marco de la asignatura Taller de Gráfica. Trabajamos con un grupo de alumnos
que estuvo basado a partir de un consenso con ellos, ¿no? De una discusión, estuvo basado en el tema de qué pasa con la educación en contextos, digamos, signados por la pobreza en el ámbito zonal, Zárate-Campana. Que no quedara como algo que se hizo dentro de la materia, sino que el primer punto era hacerlo extensivo hacia la comunidad. Esto se publicó, fue un dossier periodístico, fue la primera vez que desde el instituto los alumnos de la carrera de comunicación realizan un trabajo periodístico que tiene una publicación real dentro de un medio que fue un periódico que se llamó Revista 1 por Semana en Zárate. Tuvimos el halago que el proyecto llega al Consejo Deliberante de Zárate y en una de sus reuniones lo declara de interés legislativo. Es decir, llegó mucho más allá de lo que quizás nosotros nos hubiéramos imaginado. El eje regional está presente tanto en la formación de la carrera como en las actividades que hacemos a la comunidad. Lo que hacemos son jornadas de historia y jornadas de geografía, cada una con su particularidad. Participan estudiantes, docentes de nivel secundario, docentes de otras instituciones, y eso nos permite articular, ¿no?, con nuestras universidades, con otros institutos terciarios, con la invitación de investigadores, que también han sido economistas, periodistas, ¿no?, artistas. En la última jornada tuve una participación más fuerte que en otros años. Y bueno, por el momento me parece suficiente. Lo que está faltando por ahí son trabajos de investigación acá en el instituto por parte de profesores y alumnos, las dos partes, digamos. No está bien formado todavía, o por lo menos en lo que es la perspectiva de las instituciones, de los directivos, todavía no está bien incorporado lo que es la idea de un psicopedagogo en un establecimiento. Es como que todavía le falta más trabajo a eso, un poco más de concientización, no nuestra, que nosotros ya obviamente al estudiar la carrera ya venimos armando lo que tendríamos que hacer, pero es como que falta un poco más de concientización de parte de los docentes sobre todo y de los directivos también en cuanto al rol que cumple un psicopedagogo importantísimo en lo que es la integración de los chicos y el proceso educativo y la comunicación, el vínculo entre el docente y el alumno y entre los pares también. Quizás se encuentran con situaciones que los maestros no es que se sienten abrumados por el trabajo, sino es como que se sienten invadidos en el espacio de trabajo de ellos, como que el psicopedagogo le viene a imponer una forma de trabajo o que pone en cuestionamiento su forma de trabajo. Entonces es donde se presenta un cierto conflicto entre una profesión y otra. El psicopedagogo más que nada tiene que trabajar en equipo con el docente para poder llegar a un acuerdo, una puesta en común, para poder formar un formato de trabajo para con esos chicos que están en un proceso de aprendizaje y que requieren quizás de un apoyo tanto del docente como del psicopedagogo para la adquisición de esos aprendizajes para una formación, ¿no?, como corresponde en el ámbito escolar. El compromiso tanto de los que conforman el gabinete como del directivo y de los docentes, que la mayoría se siente como observado en esas situaciones y no acompañan realmente al chico que tiene las problemáticas. Y después un trabajo conjunto totalmente y que se pongan puestos en común de lo que es la situación problemática del chico en sí. Que muchas veces se toman 2-3 test y nada más y no se hace una evaluación exhaustiva de lo que realmente le pasa. Tradicionalmente el lugar que ocupaban los equipos de orientación escolar era el gabinete, el ámbito, en un reducto, en algún lugar muy apartado de la escuela, porque estaban dentro del gabinete, por extensión se llamaba a los miembros que formaban el equipo como el gabinete. Hoy se está tratando de instalar que las personas que trabajan son equipo de orientación escolar. Y yo creo que en la mayoría de los gabinetes están, pero no se aprovechan al máximo con los conocimientos que tiene cada persona que la compone. Porque es como un trabajo previo a lo que realmente tendrían que seguirlo haciendo dentro del colegio, de la escuela pública, pero terminan yendo a buscarlo en gabinetes externos
y a veces la mayoría de los chicos no tienen los recursos necesarios como para costear esos gastos. Los equipos trabajamos en esa muralla, en esa frontera tan difícil que es la de la inclusión y de la exclusión, donde el docente de educación secundaria tiene la reminiscencia de la escuela secundaria tradicional, que no era obligatoria, que era en algún punto pensada para una clase media. Hoy estamos hablando de una escuela secundaria obligatoria para todos, con una población totalmente distinta. Quizás hay docentes que ya vienen con una formación muy antigua, de las primeras formaciones, y es como que el docente es el que está dentro del aula y es el que lleva las riendas sobre el aprendizaje. Entonces, con estas nuevas tendencias de nuevas carreras con respecto a esto, es como que se sienten presionados. Entonces, quizás faltaría un poco más de información sobre el rol del psicopedagogo y qué trabajos hace el psicopedagogo, qué tipo de intervención realiza en instituto de educación y cómo es la forma de trabajar con los docentes y asimismo también con los directivos del establecimiento, porque quizás tenés aceptación por parte del docente y una cierta limitación de los directivos del establecimiento. Depende de cada escuela, o sea, depende del contexto social en el que se encuentran inmersos cada chico. No se trabaja de la misma manera, yo a veces le digo a las chicas que no se trabaja de la misma manera acá en Campana como en Pilar, porque la mayoría de los colegios hay gabinetes, pero son todos privados la mayoría, y hay como más interés de parte de los padres. Acá hay interés, según lo que vi yo en las prácticas que hicimos, acá hay interés en el punto extremo. O sea, cuando ya el nene está tocando fondo, ahí se empiezan a preocupar realmente por lo que le pasa al chico. Y es como que hacen un acompañamiento que en realidad no sé si es tan real como debería ser, pero hay diferencia. Ahora se está dando mucho las integraciones de chicos especiales en escuelas comunes. Entonces, quizás el docente no tiene esa preparación y trabajar en conjunto para que justamente este chico se integre de la mejor manera y no se sienta diferente, más allá de sus características, que se siente incluido, que se sienta parte de ese grupo, que no quede afuera, que quizás el docente no tiene ese tiempo como para dedicárselo a esta inclusión y que el psicopedagogo puede brindarles ayuda desde alguna tarea o asimismo también ayudando al docente para que incluya a ese nene y se trabaje en conjunto, no solamente desde un solo lado, sino de ambos lados. Sí, yo creo que al llegar a estas tecnicaturas, tanto la de bibliotecología, comunicación y gestión cultural, hacen que este instituto sea más rico, tenga más posibilidades de estudiar de otras ramas. Ya se lo ve como también un estudio técnico, inclusive un lazo con la comunidad más importante. Justamente la comunicación hace que haya un lazo con todos los ámbitos de la comunidad, no solo la docencia. Logramos finalmente, después de 5 años de trámites, 3 antes de mí y 2 en mi mandato, para tener la carrera de comunicación social. Nos costó mucho traer esa carrera, fueron peleas bastante fuertes con las direcciones de educación superior que no querían que se formaran comunicadores sociales. En cuanto a los medios masivos de comunicación, por ahí nos falta un poco más de desarrollo, ¿no? De desarrollo, de mayor crecimiento. Creo que estamos en una etapa donde se puede crecer mucho más, ¿no? No había acá ninguna opción de estudiar periodismo, comunicación o algo que se pareciese. Después, mirándolo de afuera, dice, bueno, no tengo posibilidades, no hay medios, o los medios son muy chatos, y no hay progreso, está todo estancado. Bueno, ¿qué hago yo si me interesa para mejorar eso? ¿Dónde voy a insertarme y de qué manera, ¿no? voy a poder mejorar ese medio de comunicación? La oportunidad de tener acá, poder estudiar una carrera como esa, tener profesores del nivel que hemos tenido en la carrera, no lo había. Entonces me parece que en ese sentido sí ha sido muy importante la presencia de este instituto y de haber logrado que se dicte la cátedra de comunicación.
es como un círculo, ¿no? Si bien también falta, es importante tener una inversión, entonces por ahí los empresarios, los comerciantes, la gente que pueda apostar a ese medio de comunicación, que le pueda servir también como forma de promocionar o de dar a conocer sus cosas, sus servicios, sus productos, también tiene que tener un contenido acorde para seguir creciendo. Entonces para eso tenemos que formarnos profesionalmente, ser profesionales para hacer crecer ese medio y, como yo siempre digo, tratar de vivir de lo que uno estudió, de lo que se preparó, de la vocación que uno tiene. Creo que todavía podemos seguir creciendo más. Tienen que darse estas dos cosas también, ¿no? Por eso es bueno también tener una carrera de comunicación a nivel terciario acá en la zona para alimentar esa posibilidad y seguir creciendo. Creo que falta mucho todavía. La carrera a la zona le aportó muchos proyectos. En la zona hay variados artistas, desde danzas, plásticos, hay de todo, se puede trabajar muchísimo, el tema es nuclearnos. Hicimos la cartografía de San Pedro, la hicimos en grupo con mis compañeros, con mi grupo, digamos. Y bueno, fue un trabajo de investigación. Dimensionar y caracterizar un territorio en cuanto lo que tiene que ver a los elementos, los soportes culturales es fundamental. Bueno, averiguamos por medio de internet, por medio de libros, por medio de viajes, juntamos mucha folletería y bueno, fuimos armando el centro del grupo. En el país no se están haciendo cartografías, a partir de esta se sumó Rojas, se sumó Lobos y se sumó La Plata, a partir del Instituto de La Plata, que vio este modelo y lo replicó allá. Nos gustó mucho hacerla porque fue como un desafío para todas, porque bueno, nunca habíamos hecho un trabajo de esta magnitud. Bueno, también sabíamos que no había una cartografía de San Pedro y bueno, fue muy lindo porque aparte uno va averiguando la parte histórica, lo patrimonial, la nueva tendencia a la cultura que se va dando ya en pueblos muchos más chicos, o sea que bueno, nos fue llamando mucho la atención el poder hacerla. Lo positivo de gestión cultural es que te ayuda mucho a hacer cosas por la comunidad. Cualquier tipo de proyecto que vos creas que pueda servir, aunque sea muy loco, se puede llevar a cabo. Saber qué espacios de uso culturales tenemos, cuántos elencos, cuántas agrupaciones y centros tradicionalistas, cuántas bandas de rock, cuántos músicos, cuántas agrupaciones que se juntan en torno al cine, al teatro, a la fotografía, es fundamental para generar políticas. O sea, si yo tengo 500, 600 chicos que hacen rock, tengo que ver qué política tengo para ellos y cómo les estoy facilitando que estos chicos se desarrollen. Tal vez en comunicación, al ver lo que son los medios, que es algo, prendes la televisión y lo ves, estos son los medios de comunicación, estos son los periodistas, estos son los publicistas, lo tenés visualizado, pero el gestor cultural no es visualizado, entonces lo vas formando como persona. Lo vas formando, pero con mucho trabajo, porque la gente no sabe lo que es un gestor cultural. Y es lo mismo, no sos licenciado, no sos profesor y sos técnico superior en gestión cultural. Son dos grandes desafíos dentro de las tecnicaturas. Saber tener un lugar que sea respetado y sobre todo valorizado, porque ser técnico no implica que sabes menos y no implica que no sepas trabajar. Pero es algo que hay que ir rompiendo estos paradigmas y estas estructuras que en las mismas instituciones nos fueron enseñando.
tengo quejas, como me parece que tienen la mayoría, y la mía se centra en la parte comunicacional que tiene el instituto con los alumnos. Tenemos muy poca relación, no para hacer una queja con la preceptora, porque la preceptora me imagino que también le llegan tarde desde el instituto, con el tema horarios, a veces se ausentan profesores y nosotros nos enteramos una vez llegados al establecimiento. En mi caso particular, por ejemplo, una de las materias que es pilar de la carrera, que es espacio temporal mundial, la cursamos todo el año con un profesor que estaba haciendo la suplencia de una profesora, que obviamente desconozco los motivos de la suplencia, seguramente es una suplencia que está justificada. Pero ¿qué pasa con el alumno? Quedas cautivo en una situación, porque yo tengo que rendir el final de esa materia con una profesora que no me conoce, que no me evaluó durante el año, que no sabe cómo trabajo, que no sabe en qué temas hizo hincapié el profesor que tuve durante el año. O sea, mi temor no es no aprobar la materia, porque seguramente si uno estudia va a aprobar con el profesor que sea. Esto está reglamentado, digamos, todo lo que es ley es difícil de poder discutir, porque uno está haciendo un uso de derecho de una licencia. Por otro lado, si vos hablás con cualquier sindicato y planteas modificar el estatuto del docente, es también restarle derechos que han sido adquiridos. Y aquí creo que pasa absolutamente la conciencia del docente y el compromiso con la educación. He escuchado casos de que hay chicos que nunca conocieron al docente y esas horas tampoco fueron publicadas, ningún otro suplente pudo ir a tomarlas, siendo que jugamos con esto de que toman licencia, va un suplente, el suplente toma licencia y otro suplente. Mis compañeras y yo que hemos ido por ahí a tomar horas, no hay horas, y nosotros sabemos que hay docentes que no van a los colegios. Digo, me parece que todos tenemos derecho a tomar las licencias que corresponden por familiar enfermo, por el motivo que sea. Ahora, yo creo que hay excesos. Y estos excesos nos juegan en contra, tanto por los discursos que dijo la presidenta, como la mirada que tiene la sociedad en general respecto de lo que es el abuso de las licencias. Tal vez las materias que pesan más en la carrera, las horas las ocupan docentes que no vienen, no sé por qué, pero no vienen. Se superponen horarios, o quizás alguna docente está rindiendo para tomar otros cargos, entonces, o tienen cargos a otro nivel, entonces como que se superpone, y quizás muchas veces pasa que no vengan a dar clases, pero suponemos que es normal dentro de una institución pública y este nivel, ¿no? Más que nada. Pasar certificados, no sé, cada 15 días, tener una clase, no sé, serían 30 horas, no sé, y de las 30 tener la mitad o menos. Yo les pido siempre a los profesores que traten de venir, y si no vienen porque se enfermaron, por esto, por aquello, traten de pensar acciones recuperatorias para colaborar con el alumno y que el alumno pueda seguir leyendo a pesar de que él no está. También nos pasó el año pasado en historia de no tener profesor, no conseguirlo en el primer cuatrimestre, conseguirlo en el segundo cuatrimestre, 4 clases, fue una locura. En 4 clases no creo que se pueda dar historia universal, es ilógico, pero hubo que darla porque este año hay que continuar con la currícula y ¿qué hacemos nosotros frente a eso? Yo creo que una de las dificultades, por lo menos de las que yo advierto, que es un espacio increíblemente burocratizado. También me cuesta pensar cómo podría ser un modelo tan grande, tan desplegado, con tantas personas, que no tenga ese tipo de organización. Pero yo lo siento como increíblemente burocratizado, un espacio como complejo, lleno de vericuetos, lleno de dificultades, con terminologías que por lo menos para mi gusto, alejan más que acercar. Una vez que la persona trae la nota de renuncia, esta entra a Secretaría, desde la Secretaría se hace el pedido
de cobertura de esas horas. Ese pedido se presenta a la Jefatura de Asuntos Docentes. Ahí, en la Secretaría de Asuntos Docentes, ellos lo toman, lo reciben, lo dan a publicidad durante 10 días, tanto en el periódico local como en las de las zonas adyacentes. Después de esos 10 días, recién a partir de ahí se comienza a hacer la inscripción, o sea, recién ahí hay normalmente 3 o 4 días hábiles que se toman para hacer la inscripción, en donde los postulantes traen su proyecto, su declaración jurada de antecedentes. Una vez que eso cierra, hay un tiempo para poder realizar el concurso. Una vez que eso ya está cubierto, nosotros tenemos que citar y armar el tribunal evaluador. Estos tribunales obviamente no son pagos, son totalmente ad honorem, entonces uno tiene que esperar o tratar de conciliar un horario en que todos los miembros afectados a ese tribunal puedan venir. Hay un puntaje mínimo que los docentes deben adquirir, sobre todo en la propuesta curricular, para poder quedar como parte del staff. En algunos casos, las personas que se presentan por distintas razones no alcanzan ese puntaje mínimo. Eso implica que el concurso se declara desierto, que no quedó nadie a cargo de esa cátedra. Entonces, ¿qué pasa? Hay que volver a activar nuevamente todo el mecanismo, volver a hacer la nota a la Secretaría de Asuntos Docentes, los 10 días de comunicación, de publicación del concurso, volver a armar el tribunal y volver a evaluar las propuestas que se presenten. Yo concursé para Ateneo de Prácticas del Lenguaje en el nivel inicial y Ateneo de Prácticas del Lenguaje en el nivel primario. Mi experiencia particular fue al principio negativa, porque no llegó la documentación correspondiente para el concurso, como suele pasar con las otras materias que he concursado. Al no tener esa información, yo remitía mi experiencia de lo que eran los ateneos o las referencias que tenía de otras áreas de formación. No conocía, obviamente, la ideología con la que fue pensada o el espacio de ateneos en la docencia. Y de ahí, obviamente hice el proyecto. Para concursar hay que formular un proyecto de la materia y no me fue bien, por supuesto, ¿no? En realidad, por lo que tengo entendido, fue colectivo, ¿no? Porque de hecho las cátedras a las que yo aspiraba quedaron vacantes porque los aspirantes todos dimos mal, o por lo menos no estábamos encuadrados en lo que decía la normativa. En febrero del 2011 se reabrieron los concursos y ahí sí llegó la documentación oficial y pudimos leerla, y en el caso particular hice, y por suerte me fue bien en los ateneos, y actualmente tengo los 2 que concursé, los gané. Pienso a veces que una educación que recuperara cierta simplicidad, por ejemplo, sería quizá más interesante, más atractiva y más efectiva como generadora de cambio, ¿no? Por ahí estaría bueno ver más voluntad de parte del centro estudiante y también de la dirección por mejorar algunas cuestiones que son simples, o sea, la comunicación con la dirección, que tiene muchas trabas. Las cuestiones administrativas, o sea, siempre hay malinformaciones, o vas a buscar una planilla y no era la planilla, te anotaste para un final y resulta que no estabas, o sea, siempre sobre la marcha por ahí se van solucionando, pero como que los canales de comunicación no son fluidos, y eso sí, por ahí se podría mejorar con un poco de buena voluntad nada más. Como que no hay comunicación entre todos los integrantes de la parte administrativa y entre los docentes, entonces llega como un teléfono descompuesto a nosotros a veces, pero después todo normal, o sea, al haber mucha gente también eso genera conflicto. Quizás cuando uno les plantea ciertos problemas o necesita cierta atención, no lo saben resolver, no tienen la buena predisposición para resolverlos. De hecho, yo, en mi caso particular, tuve un problema el año pasado de salud muy grave. Tenía los certificados médicos, tenía notas de los médicos diciendo cuál era mi situación actual y por qué faltaba. Hubo profesores que tuvieron muy buena predisposición hacia mí y entendían cuál era mi situación, pero por parte de la preceptoría, por parte de la preceptora, perdió los papeles
De hecho, me hicieron hacer una carta para tener una entrevista con la directora para plantearle la situación y bueno, poder ver cómo llevaba el tema de las faltas, y es hasta el día de hoy que estoy esperando la citación de la directora para poder hablar sobre el tema. Y bueno, me pareció una falta de responsabilidad y de respeto tremenda hacia mí haber perdido los papeles que bueno, que tendrían que haber estado bien guardados. En realidad el mayor problema que veo es la falta de compromiso. No sé si es la falta de asistencia o si es el deterioro de la escuela. Es la falta de compromiso para con el otro. Y eso hace, digamos, a la relación dentro del instituto. No hay compromiso de uno hacia el otro, ya sea de alumno a docente, de docente a alumno o a nivel directivo. No existe un compromiso con el otro y eso hace que la relación no sea a veces una relación. Hoy por hoy, los 4 años de carreras lo que hacen es responder a una línea lógica por parte del Estado que de alguna manera ofrece una educación pública, gratuita y laica, pero en realidad siempre quedan algunos baches y siempre quedan algunos temas que no se toca, que el alumno no llega a tocar. Desde mi perspectiva abundan muchas materias pedagógicas y por ahí pocas materias históricas. No porque lo pedagógico no sea importante, porque uno se da cuenta de que lo pedagógico es esencial a la hora de enfrentar una clase. Hay materias que son muy completas, con profesores que son muy buenos, y hay materias que sí, que las sentí como incompletas, que no aprendí mucho, que quizás el profesor tampoco se dedicó mucho. Y bueno, y sí, me parece que hay cosas que me perjudican para el futuro, pero bueno, ya eso va a depender de mí, ponerme a estudiar lo que todavía no sé. Me encontré con que los contenidos de geografía tradicional que aprendí en el secundario y que me interesaban, no los encontré en un primer momento, o sea, en las dos materias que abordaban las cuestiones de geografía, se hacía mucho más hincapié en la cuestión social que en la cuestión de geografía tradicional. Estoy de acuerdo que necesitamos, ¿cierto?, la parte pedagógica, ¿cierto?, y la didáctica, pero creo que se está haciendo poco hincapié en lo que es verdaderamente la carrera nuestra de historia, en lo que es contenidos. Creo que hay poca carga horaria para esas materias, sin desmerecer que nos hace falta la parte pedagógica. No podemos prescindir de la didáctica, ni del espacio de la práctica, ni de la psicología, pero por ahí también se hacen muy pesadas en el primer año, son materias que tienen muchas horas de lectura, muchos contenidos complejos y que muchos de los chicos que vienen del secundario y arrancan la carrera no están habituados ni a la cantidad de lectura con la que se tienen que encontrar, ni al vocabulario y a los conceptos que les aparecen en los textos. Personalmente las materias pedagógicas deberían estar los últimos 2 años de la carrera y ser un taller, no una materia que tengas que ir a final. En algunas materias, si bien tenemos una buena formación, porque está lo teórico y acompaña lo práctico. En algunas uno se siente mucho más confiada en cuanto a las prácticas cuando tenés que dar, pero hay en otras en que hay mucha distancia entre lo teórico y entre lo práctico. Es como que falta ese puente. Un poco lo que sostenía Brunner del andamiaje. Para mí sí sería bueno que en las materias específicas hubiera una especie de apoyo extracurricular, como para que uno pudiera tener más tiempo para dedicarse a eso específicamente, porque es muy abstracta la matemática. A mí me gustó mucho la carrera, me gustó mucho cómo se dio la carrera, pero lo que yo no sabía es si yo estaba recibiendo una educación al mismo nivel que las universidades de Capital. Y en algún momento me di cuenta que
ciertas materias por ahí no estábamos al mismo nivel, pero en otras sí. Lo que yo puedo decir que tuve dentro de la carrera específica, y no porque Leonardo sea mi profesor, pero fue que tuve un buen profesores dentro de las áreas específicas de comunicación. Entonces en eso no puedo decir que me enseñaron menos o que era de menor calidad. Uno se va encontrando con que hay materias, por ejemplo, que van ocupando espacios y desplazando a otras que realmente son troncales para quienes nos interesa el periodismo y tenemos la intención de hacer periodismo, ¿no es cierto? Me hubiera gustado empezar a hacer radio y audiovisuales desde el primer día hasta el último. O sea, siempre tener algo práctico encima. Y no fue así, sino que hubo años en que solo fue teoría y no hubo nada de práctica. Eso me hubiera gustado mejorar. Y en la parte académica sí, falta perfeccionamiento. O sea, nosotros prácticas, el grupo que venimos hace 4 años juntos, tenemos prácticas reales recién este año. Años anteriores no, y es como que a veces nos sentimos un poco vacías de tema de práctica en el sentido diagnóstico, en la aplicación en sí, que la tarea que realiza un psicopedagogo. Ahora con este cambio de plan, las chicas que ya inician la carrera están insertas en el campo laboral, ya tienen más cargas horarias en lo que son las prácticas, que quizás tenés que esperar hasta cuartos del plan viejo para insertarte en el campo de lo que es el trabajo de prevención, de tratamiento, y quizás que ellas ya en primer año van a tener esa posibilidad de hacerlo. Lo que sí, a veces el tema de trabajar por plataforma hace que se dejen muchos contenidos tomados con pinza y que no se trabajen realmente como tienen que trabajar en clase. Y se dan por sabidos. Entonces como que cuesta nuevamente retomar ese tema y unirlo con el resto, hacer una unión con el resto de los temas. Y por ahí habría que tratar otros temas como, por ejemplo, lo que es otros aspectos más allá de los niños, más allá del aprendizaje con los niños, porque un psicopedagogo no solo abarca las dificultades de aprendizaje que tenga un niño, sino también el tema de los adolescentes, el tema de los adultos que no han terminado de estudiar. Me parece que podría ser una autocrítica en cuanto al marco teórico para generar proyectos. Me pareció que si bien se dieron, no puntualizaron bien el tema del proyecto. Hicimos muchísimas prácticas que estuvieron muy buenas, que nos favorecieron un montón para ser gestores, pero me parece que puntualmente hacer un proyecto genera tiempo, genera práctica y lo fundamental, un marco teórico. Ustedes hacen gestión cultural, hacen la práctica, entonces al instituto le sirve mucho eso. Y yo en ciertas formas me sentía como usada. Y es eso lo que a mí no me gusta. Si vos estás formando a profesionales es para valorarlos como personas y como profesionales, y no para ser utilizados. Que yo veo generalmente que es la buena predisposición en la colaboración de la mayoría de los profesores. O sea, que traten de adaptarse mucho, ya que es una carrera que nosotros tenemos días que no estamos, porque estamos con los eventos o porque tenemos que viajar. En ese sentido es muy positivo. Lo que sí por ahí nos faltarían, yo creo que horas a materias que son fundamentales. Por ejemplo, no hay psicología, no hay filosofía. Son ramas que son importantes. Entonces, a la vez eso implica tener mayor carga horaria. Y después la parte, digamos, a mejorar, creo, desde mi punto de vista, es la parte que por ahí no tenemos los elementos necesarios. O sea, por ahí que nos ayuden un poco con el tema de decir, bueno, tienen un pequeño presupuesto como para poder hacer los eventos, o no sé, mínimamente disponen de una traffic como para poder ir hasta Capital. O sea, no estoy diciendo Mar del Plata. Yo lo que le agregaría a la carrera es un idioma extranjero, sea inglés, sea francés, portugués. Me parece que un gestor cultural, si bien puede trabajar en la zona, un idioma es básico, es fundamental. Yo en esto por ahí voy a disentir con el resto, pero bueno, sí, obviamente hay cosas para corregir, pero ¿en qué lugar no hay cosas para corregir? Y algo que me hubiera gustado por ahí tener algún profesor, alguien que organice la carrera,
Por ejemplo, hacer tareas juntos, todos los alumnos de comunicación, que nos incluyan a todos, desde primero a cuarto, tareas en conjunto, o que vayamos juntos a ver algo, y después cada profesor, según el año, se pueda trabajar. Y otra cosa que comentó uno de los profesores, también alguna actividad junto con alumnos de comunicación, pero de otros institutos, hacer algún trabajo juntos, o que ellos vengan para acá, nosotros ir. Eso me hubiera gustado también. El tramo de formación docente está dirigido a todos aquellos profesionales, ya sean de nivel superior no universitario y de nivel superior universitario, que no tienen formación docente. Justamente es darles toda la mirada desde lo pedagógico y desde lo didáctico para que puedan complementarla, ¿no es cierto?, con la mirada que ellos adquirieron en su formación de base. En medias pasó que los profesionales venían de otras experiencias que no era específicamente la formación docente. ¿Por qué? Porque se formaban en las universidades. Entonces, bueno, esta incorporación, cuando el sistema se fue consolidando, comenzaron a aparecer los profesorados. En ese sentido, bueno, el sistema se fue nutriendo de ellos. Cuando en la historia de la educación media se dan estos baches de que ya no hay tantos profesores, que parece cíclico, ¿no?, porque ahora vuelve a aparecer, como históricamente, como falta de profesores, el sistema incorpora profesionales de otras áreas. Yo tengo título de licenciado, no soy docente, por eso dentro de 1 o 2 meses voy a empezar el tramo docente que se dicta aquí en esta casa. Yo había intentado hacerlo hace 3 años en Pilar, después en realidad fui un par de días y no pude seguir más. Yo estaba terminando mi maestría, tenía un proceso de estrés muy grande, se complicaba por la cuestión del viaje, decidí no seguir, ¿no? Después el sistema, sobre todo en provincia, cuando se aplicó la ley federal y la reforma, comienza a hacer esta reubicación de docentes y de profesionales. Y bueno, por eso es que pide esta formación del tramo. Y en ese sentido yo lo veo como esta dualidad de, bueno, por un lado es importante que estos profesionales de otras áreas se formen, pero por otro lado también, digamos, como que sale esta controversia de, bueno, uno docente, de carrera docente, hizo determinado trayecto de 4 o 5 años de carrera para formarse específicamente en esta profesión, y después viene otro formado desde otra profesión y con un tramo de 2 años o 2 años y medio obtiene una acreditación para poder dar clases. Entonces es como que se da esta, digamos, dualidad constante.
En principio no tengo muchas expectativas. No tuve una buena experiencia en Pilar, por lo menos esos 2 días que asistí. Recuerdo particularmente la clase de didáctica, el primer día, donde el profesor nos propuso que para la próxima armáramos grupos y teatralizáramos distinto tipo de clases. Entonces a un grupo le iba a tocar teatralizar la clase positivista, al otro la clase constructivista. Y realmente me parecía de una pobreza absoluta, ¿no? Recuerdo que le pregunté a este profesor si era necesario realmente tener que hacer esto. Y él me dijo, pero sí. Y yo le contesté, pero todos sabemos lo que es una clase positivista, ¿no? Y me decía, bueno, pero esto es lo que se hace en La Plata. Nosotros en las capacitaciones en La Plata hacemos este tipo de cosas. Y bueno, yo le dije que a mí no me parecía que eso enriqueciera el debate ni la calidad de las clases, ¿no? Yo realicé el tramo pedagógico, el tramo pedagógico para profesionales y técnicos acá en el instituto, en el año 2007, del año 2007 al año 2009. Y asumí que el tramo pedagógico me iba a dar muchísimas herramientas que yo no tenía, que no sentía que tenía para llevar adelante una clase. No conseguí esas herramientas, es la realidad. Sí conseguí muchísimo material de lectura, fue muy rico en cuanto a la situación que por ahí se vive en escuelas secundarias o escuelas incluso primarias, si se quiere, mucha bibliografía rica en cuanto a la problemática y la situación de la educación actual, que para mí era desconocida. Hay mucha gente que viene, digamos, traído por la necesidad de certificar y de tener un papel. Digamos, que haya personas que sean más responsables o no, bueno, está como en todas partes, o sea, en ninguna parte esto queda afuera. Sí, quizás uno nota en el paso del tiempo que es como que ha aumentado esta tendencia a tratar de obtener la certificación con el menor esfuerzo posible. Está el tema de las comisiones numerosas, de gran cantidad de alumnos, que a veces no se llega a todos con la misma intensidad o como uno debiera o querría por ahí, ¿no? Pero bueno, se trata de trabajar con otras metodologías más grupales o de análisis más generales. La temporalidad sí es un tema importante para rever, por ahí es como los encuentros son muy espaciados, pero se debe a la cantidad de materias también. Tengo un poco de temor y de cierta inquietud respecto de lo que pueda pasar en este tramo docente. Espero que me aporte material teórico interesante, importante, pero tampoco tengo grandes expectativas, ¿no? Y creo que el tramo, más allá de una formalidad para decir, bueno, doy clases, tengo mi formación pedagógica, es algo que se le debe al alumno. Al alumno, si yo critico a un profesor porque le falta algo, también tengo que ponerme en el lugar de mis alumnos y decir, a mí me gustaría que mi profesor haga y se perfeccione y se capacite. En mi caso particular, yo considero que es importante, por esto que te mencioné en alguna oportunidad, de la perversidad del sistema. Si en algún momento se necesitó de estos profesionales, es importante que sigan estando y que tengan el lugar que se ganaron. Y por otro lado también, bueno, que en un sentido se les dé herramientas que después de la escuela se les va a requerir, algo que sea específico del marco de la pedagogía y demás. Lo que hemos probado concretamente es que los institutos permiten llevar a cabo las tareas que hace cualquier universidad, ¿no? Que es la de una buena formación, con calidad, con excelencia, pero también actividades de extensión hacia la comunidad, con una buena presencia comunitaria de la institución y también al mismo tiempo generar investigación. Siempre hubo, desde que estoy acá, un debate si el Instituto de Formación Docente y Técnica 15 tenía que interpretarse o tomar medidas y decisiones como una facultad o como un instituto terciario. Yo creo que uno no puede desprenderse de su condición de instituto terciario y como esto tiene que resolver las medidas dentro de su panorama. No somos una facultad, esto está claro. Si bien los contenidos que se encienden son tan profundos y la discusión política se da tan claramente y tan fervorosamente que pareciera que sí. Y hay argumentos gruesos que plantean
que como acá se vienen a formar profesores para enseñar en secundario, la cuestión de la investigación queda relegada. No queda relegada, tiene, digamos, un estatus diferente al de la universidad, y que creo que durante todos estos años el profesorado de Campana lo ha intentado manejar bastante bien. Como el centro estaba puesto en el mejoramiento de la técnica docente, es decir, cómo presentarse frente al aula y mantener el orden en los alumnos, se despreció absolutamente la verdadera formación del docente, ¿no? que considero que si bien necesita oficio de docente, técnicas didácticas y lo demás, conocimientos pedagógicos que son imprescindibles, me parece que si no hay formación disciplinaria profunda y reflexiva, es muy difícil que haya buenos docentes. Un buen profesor de historia no solo es alguien que conoce la producción historiográfica, sino que además forma un profesional que es capaz de reconocer el proceso por el cual el propio objeto de estudio se construye, cómo se discute en términos de investigación académica, más allá de ser un buen docente. Es una ganancia muy fuerte. Nosotros creemos que un buen profesor de historia también es un posible buen investigador en historia, aunque después su vocación tal vez se encuentre plenamente realizada en la acción docente misma. Sé que hay compañeros que les gustaría que se publiquen estas investigaciones o profundizarlas. A mí personalmente el sentarme a investigar y leer, no, es como que yo le siento más o lo puedo aprovechar más el que algo que ya está investigado y llevárselo a los chicos. Eso es lo que a mí más me apasiona, el decir, bueno, tengo de tal o cual libro, tal contenido, investigó, a ver qué es lo que dice y después poder comunicarlo. A mí sí me interesa la investigación. Por ahí siento que la base que tuve acá en el instituto no fue por ahí la mejor, y también una cuestión de tiempo, porque yo hacía la práctica pedagógica, al mismo tiempo también estaba con la investigación, y uno tiene que elegir, o me voy de lleno con la investigación o hago la práctica. Yo elegí el movimiento de sacerdotes tercermundistas y voy a hacer un recorte a partir de la década del 70 y centrar mi enfoque de investigación en la última dictadura militar. Todo lo que tiene que ver con los sacerdotes dentro de la ciudad de Campana y dentro de la ciudad de Zárate. Y yo elegí la comunidad boliviana de Escobar, investigar sobre eso. ¿Por qué lo elegí? También está en duda con miles de temas, porque uno se enfrenta con eso, de que es algo nuevo, lo de la investigación, y por ahí tenés miles de cuestiones de información bibliográfica para leer, pero una cosa es leer algo que escribe otra persona y otra cosa es crearlo vos mismo, ¿no? Y a mí siempre me interesó, no sé si la comunidad boliviana, pero siempre todo lo que tiene que ver con comunidades extranjeras. Y por diferentes cuestiones afines me interesó esa comunidad, que además, bueno, está en Escobar, no es la más grande por ahí de la provincia de Buenos Aires. Me gustaría hacerlo público para que mis propios compañeros conozcan, ¿no? Porque de alguna manera cuando hablamos de trabajos históricos estamos hablando de lo que somos. Creo que sí, que sería bueno que se puedan publicar aquellas que son las pertinentes para hacerlo. Pero bueno, igualmente hay congresos en los cuales se pueden presentar los trabajos. Creo que por ese lado me parece que el instituto, si ve un trabajo que es bueno, es como que lo resalta o le da cierto valor. La posibilidad de que publiquen, y no sabría decirte, la intención de la carrera del profesorado es intentar que los alumnos que presentan estos trabajos finales de investigación sean presentados en las jornadas regionales de historia que se hacen cada 2 años. Creo que hay trabajos de muy buena calidad que se podrían tranquilamente hoy publicar. Muchos de ellos se han seguido perfeccionando y han mejorado muchos de esos trabajos, o han hecho otros nuevos, ¿no? También sobre la región, y creo que es una deuda del instituto, esa sí es una deuda, ¿no? De darle por ahí más aire a esta gente que se ha seguido capacitando y que ha podido, ¿no?, trabajar y ha podido desarrollar sus investigaciones. Es una complejidad de trabajo el editorial que hay que asumir, porque se necesitan fondos, articular también con otras instituciones, pero bueno, yo no pierdo la esperanza que se pueda concretar. Pero también es un problema también estructural, porque los terciarios no están pensados justamente para las investigaciones, están pensados justamente para desarrollar docentes
docentes, no investigadores, ¿no? Pero creo que sí, que es una deuda y algo que todos sabemos, ¿no? Un docente que se capacita, que investiga, seguramente de mucho mejores clases, ¿no? Esté mejor informado, más capacitado. Eso siempre que la estructura te lo permita. Como te decía antes, o sea, si un docente que trabaja 40 horas no va a poder ni capacitarse en pedagogía ni capacitarse en investigación. Pero sí es una deuda que el instituto tiene y que tiene materia prima como para poder aprovechar. Estamos a fines de octubre y hace 2 días que organizamos la proyección de la segunda parte. Para terminar la edición de esta última entrega solo faltan algunos detalles. Un clip musical, algunos filtros que mejoren la calidad de la imagen, el insert de los zócalos que dan cuenta del nombre del entrevistado, el armado de los títulos finales y antes de la realización del proceso final, del render que exporte a DVD el film terminado, mi hermano me ayudará a chequear los arreglos de sonido que hicimos juntos. Qué fácil es enunciarlo. Estoy realmente agotado. Ha sido un año intenso y aún quedan varias semanas del ciclo lectivo. Los docentes sabemos que nuestro trabajo no empieza ni termina en las aulas. Preparamos clases, parciales, trabajos prácticos, corregimos, nos comunicamos por mail con nuestros alumnos incluso los fines de semana, actualizamos nuestras lecturas, nos capacitamos. En 2009, en la Universidad de Buenos Aires, terminé una maestría en teatro y cine argentino y latinoamericano. Y desde entonces debo la tesis. Tengo escrita la introducción y un solo capítulo. La academia me exige 2 más y conclusiones. Pero ¿en qué tiempo un docente puede investigar, analizar y estudiar un tema específico si tiene que trabajar muchas horas semanales, si no cuenta con una beca para realizar ese trabajo? Sumar estas actividades laborales y profesionales a las cotidianas, a la vida familiar, a todo lo que hay que hacer en la casa, hace que uno termine inevitablemente cansado. El ritmo vertiginoso en el que vivimos nos hace perder cada vez más espacios de ocio, los deteriora. Lamentablemente nos detenemos cuando el cuerpo nos pasa factura. En este momento no deseo otra cosa que estar en la playa, jugando con mi hija en la arena, mirando el mar y leyendo una buena novela. Pero aún faltan algunas semanas. La realización de este documental llevó más de 2 años. Fue un trabajo enorme, intenso. Y si lo llevé a cabo fue por el gran sentido de pertenencia que tengo por el 15. Claro que no he estado solo. Un solidario, ameno y sensible grupo de compañeros colaboraron en la edición, en la formación del discurso. Estuvo bueno conocer más y mejor a mis alumnos, y en un ámbito distinto al de la clase, al de la institución. Nos divertimos, discutimos ideas y pensamos lo que queríamos decir o destacar. Nos reunimos muchos días, muchas horas, incluso los días domingos. Todos aprendimos, todos sentimos que hicimos, con los recursos tecnológicos con los que contamos, un trabajo digno que da cuenta de un momento específico del funcionamiento de la educación terciaria pública en nuestro país. Y no es poca cosa. Bueno, el instituto para mí es mío. O sea, la pertenencia ya lo hice mío, es mi instituto. No sé, este tiempo que no estoy viniendo a cursar es como que me falta algo. A la tarde me falta algo. Por ejemplo, participar en el centro y venirte a las 7 de la mañana cuando vos cursás a las 6 de la tarde, no te puedo explicar qué es, pero es algo que tenés adentro y bueno, lo haces, venís, estás, tratás de hacer las cosas que podés para el instituto. Yo a veces extraño este instituto porque para mí es parte de mi vida. Yo estuve 4 años viniendo acá y acá conocí gente maravillosa, me hice de amigas que las quiero muchísimo y que ellas me ayudaron un montón para salir adelante en esta etapa de mi vida, ¿no? Que fue la de estudiar en el profesorado. Y así también otros compañeros que por ahí uno no puede tener tanto acercamiento, pero que son unas personas inolvidables. Si yo me hubiese encontrado como en la UBA, que soy un número más, yo hubiese abandonado. O sea, por más que sigo adelante, cabecita dura,
me hubiese costado seguir. Y acá es lo que le decía el otro día a las chicas, este año venimos 3 veces por semana y cada 15 días venimos un solo día. Y extraño venir, extraño tener que viajar 2 horas y media en colectivo de ida y 2 horas y media de vuelta. Yo siempre digo, hace una prueba en Campana. Las identidades, por más reformas que haya, no se pierden. Hace una prueba en Campana, toma un taxi y decí que vas al instituto. A ver a dónde te llevan. No digas número, te traen acá. Le tomo más cariño al instituto y a las personas que están acá, que la conforman. Y bueno, la verdad que sí, me agradó mucho estar acá. Si vos decís, voy al 116, te dicen, ay, ¿por qué no me dijo que iba a la normal? Y si vos decís el 120, ¿qué? ¿El de Zárate se llama así? ¿El Nacional se llama así ahora? Al interesarme y al conocer un poco más acerca de la carrera, me di cuenta que me identificaba completamente con lo que estaba estudiando y bueno, creo que la pertenencia que puedo llegar a tener con el instituto viene por la pertenencia que puedo llegar a tener con la profesión que elegí. Yo tengo muchísimo cariño por esta institución y mi compromiso, no sé si es inmenso, pero hay un compromiso. De hecho, yo trabajé un año casi, acá renuncié y volví. El 15 es mágico, es otra cosa. Se vive acá a la mitad del día y es un excelente lugar en donde profesionales de la enseñanza saben cómo darle lugar a los estudiantes. Uno entró por la puerta cuando fue estudiante y después sintió que le abrieron nuevamente esa puerta y que se confió en él como docente. Y la verdad que lo que uno vive a diario acá, como diría Adrián Paenza, es extraordinario, porque es fuera de lo ordinario, ¿sí? O sea, la vida que se respira como estudiante, lo que se construye como docente, la verdad que uno lo siente, ¿sí? Siente al 15 como parte de su vida. Bueno, hace más de 10 años, ¿no?, que estoy acá. A cualquiera de los compañeros que le pregunte, yo creo que tendría que decir esto, ¿no? Porque se tiene que tener muchas ganas y mucha convicción para hacer 4 años acá y dejar todo, ¿no? Bueno, esto se hace acá todos los días, profesores y alumnos. Es el 15, en la zona es el 15. Cuando vos hablas de el instituto ya sabés cuál es.